Mi nombre es Lucas, y lo que les voy a contar no es una leyenda urbana que escuché. Es algo que me pasó. Es la razón por la que, incluso ahora, si estoy solo y el viento se detiene de golpe, se me eriza el pelo de la nuca. Esto sucedió cuando tenía 17 años, el verano de 2010. Yo necesitaba juntar algo de dinero para la universidad y mi tío David me ofreció trabajo en su destacamento forestal. El destacamento estaba en el norte de Argentina, a las afueras de un pueblo rural diminuto, casi fantasma, atravesado por la vieja Ruta 19. El lugar era de película de terror, no les miento. Un claro minúsculo en medio de un bosque de algarrobos torcidos y secos que parecían manos huesudas alzándose contra el cielo. Nuestra base era una casilla de madera prefabricada, tan vieja que jurabas que se iba a desarmar con cada ráfaga de viento. Los primeros días fueron normales, aburridos, para ser honesto. Pero los lugareños, la poca gente que veíamos, nos contaban historias. Y la más recurrente era la del guardabosques. Decían que hacía muchísimos años, en ese mismo tramo del bosque, un guardabosques se perdió en una tormenta terrible. Lo buscaron días, semanas, pero jamás encontraron ni un rastro, ni su cuerpo, ni su linterna, nada. Pero lo que me ponía la piel de gallina era el detalle que siempre añadían: dicen que el silbido de ese hombre, su silbido, todavía se escucha entre los algarrobos cuando cae la noche. Como si siguiera buscando la salida. Yo, en ese momento, me reía. Era un adolescente escéptico de ciudad. Le decía a mi tío David que dejara de escuchar esas tonterías de viejas. Pero mi tío, que es un hombre de campo y sabe mucho de esas cosas que llaman respeto, siempre me miraba con seriedad. Aquí hay cosas, Lucas, que es mejor no desafiar. Yo no lo creía. No lo creí hasta la tercera noche que pasé ahí. Eran las 2 de la mañana, o por ahí. Estábamos mi tío David y yo, acostados en la oscuridad. Afuera, la luna era un disco plateado que apenas lograba perforar el follaje. La noche venía movida. El viento había estado azotando la casilla durante horas, haciendo crujir la madera como si fueran costillas rotas. Pero de pronto, sin transición, el viento paró. Se detuvo por completo. Y el silencio que siguió no era el silencio tranquilo de una noche de campo. Era un silencio denso, opresivo. Un vacío que te gritaba que algo estaba mal. Era tan completo, tan absoluto, que pude escuchar el latido de mi propio corazón en mis oídos. Justo en ese momento de quietud insoportable, sucedió. Sonó un silbido. Era suave al principio, pero inconfundible. Y no era un silbido de persona, de alguien paseando tranquilo. Era largo, irregular, sibilante. Como si alguien estuviera exhalando el aire muy despacio, con dificultad, entre los dientes. Me tensé. Pensé, claro, tiene que ser el viento que vuelve a soplar. Una ilusión. Pero mi tío se levantó de la cama como un resorte. Estaba totalmente despierto. David se sentó en el colchón y, sin mirarme, con una voz rasposa que no le conocía, dijo: No contests. Por nada del mundo, Lucas, no hagas ruido. No contestes. Sentí como se me secaba la garganta. Él estaba temblando. David era un hombre rudo, de manos curtidas, y verlo así me paralizó. Nos quedamos quietos, oyendo solo ese sonido que venía del bosque. El silbido se repitió, pero esta vez estaba mucho, mucho más cerca. Calculé que a no más de 20 o 30 metros de la casilla. Me arrastré, agachado, hasta la ventana. Y lo vi. Una linterna vieja, de esas que usaban antes a pilas de petaca, se balanceaba lentamente entre los troncos de los árboles. La luz dibujaba círculos temblorosos en el suelo, como si alguien caminara muy despacio, arrastrando los pies. Mi tío David, en ese instante, agarró la escopeta que tenía debajo de la cama. La cargó con un clic-clac definitivo que resonó en el silencio de la cabaña. No abras la puerta,
Lucas. No te muevas. Y sobre todo, no lo mires. Pero yo era un estúpido adolescente lleno de adrenalina. El miedo me estaba empujando. Necesitaba saber qué era. Me acerqué un poco más al cristal, pegando el ojo. La figura se acercó al claro. Era un hombre. Vestía un uniforme viejo, de guardabosques, de esos colores verde musgo deslavados. Llevaba un sombrero de ala ancha que le cubría la parte superior de la cara. Y entonces se detuvo. Justo frente a la ventana. Levantó la cabeza. Y vi su rostro. Lo que vi, amigos, no era un rostro humano. Era como si la luz de la linterna se hubiera quedado pegada a sus ojos. Eran completamente blancos, sin iris, sin pupilas, como si estuviera ciego. Como si no tuviera ojos, sino dos esferas de mármol pulido. Y a pesar de no verme, tuve la certeza absoluta de que me estaba mirando. Y entonces, golpeó la puerta. Fue un solo golpe. Un blam. Pero fue tan fuerte que hizo vibrar el vidrio de la ventana contra mi cara. Los pocos clavos que teníamos colgados en la pared se sacudieron. El aire se hizo pesado, casi líquido. Mi tío David se dejó caer de rodillas, soltó la escopeta y empezó a rezar. No sé si era un Padre Nuestro o un Requiem, pero era ininteligible, un murmullo de terror puro. Yo solo podía temblar. No podía moverme. Esos ojos blancos me habían vaciado el cerebro. Sabía que no era un borrachín perdido. Sabía que no era una broma. Sabía que era lo que los lugareños temían. Era lo que se perdió. Y se quedó ahí, parado frente a la puerta, sin moverse, en un silencio de tumba, con la linterna colgando. No silbaba ya, pero la respiración sibilante, ese exhalar irregular, se oía pegada a la madera. Pareció una eternidad, pero finalmente llegó. El sol. El amanecer fue la confirmación de que esto no era un mal sueño. Cuando la primera luz dorada golpeó los árboles, el silbido se detuvo. Y la figura, simplemente, desapareció. Pero cuando salimos, después de media hora de tensión bajo el sol, la linterna seguía encendida. Colgada de la rama de un algarrobo seco, a 3 metros de la puerta. Una linterna vieja de pilas de petaca, colgada, balanceándose suavemente con la brisa que recién volvía. Las pilas debían estar muertas, pero la luz seguía ahí, un punto amarillo enfermizo en el día. Recogimos lo mínimo indispensable. Mi tío David no dijo una palabra en todo el viaje. Y yo tampoco. Simplemente nos fuimos. Nunca más volvimos a ese destacamento. David dio un pretexto de que el proyecto se había caído. Pero la confirmación de que no había sido una alucinación por el estrés o la falta de sueño llegó un mes después. Lo leí en el periódico del pueblo. Otro trabajador, un hombre de mantenimiento que fue a revisar la casilla de la Ruta 19, desapareció. Se perdió sin dejar rastro en el mismo tramo del bosque. El periodista lo atribuyó a un accidente, pero yo sé la verdad. Dicen, y ahora lo digo con miedo, que si manejas de noche por la Ruta 19 y escuchas ese silbido, no debes mirar atrás. Si miras, él sabe que lo has visto. Y si lo has visto, te quedas. Buscando la salida, silbando en la oscuridad, con los ojos de mármol. No sé qué era, si el alma atrapada de ese guardabosques o algo mucho peor. Solo sé que, a veces, la naturaleza guarda cosas que no quiere que encontremos. Si esta historia te erizó los pelos como a mí al contarla, déjame un me gusta y suscríbete para que no te pierdas el próximo encuentro en la oscuridad. ¿Qué es lo peor que han oído en un bosque? ¿Un aullido? ¿Una rama que se quiebra? Yo les digo que lo peor que puedes oír es tu propia voz. O, peor aún, la voz de un amigo que sabes que está justo a tu lado. Mi nombre es Daniel, y lo que van a escuchar sucedió hace unos 5 años en el sur de Chile.
A veces, desearía que todo hubiera sido un mal sueño, pero la verdad es que perdimos a un amigo por culpa de un simple, estúpido, eco. Éramos tres, Rodrigo, Pedro y yo. Queríamos una aventura, así que decidimos ir a acampar al lago Pirihueco. Era invierno, hacía un frío húmedo que te calaba los huesos, pero queríamos esa noche de fogata lejos del humo y el ruido de Santiago. El lugar era espectacular. Pinos gigantes, helechos enormes, y el lago, negro y profundo, rodeado de montañas que se perdían en la niebla. Antes de subir al sendero, pasamos por el muelle para avisarle al guardia. Era un viejo mapuche, con el rostro curtido por el viento. Nos miró con seriedad, como sopesando si éramos dignos de la montaña. Cuando le dijimos a dónde íbamos, nos dio la advertencia que recuerdo palabra por palabra. Aquí no se grita después del anochecer, muchachos. El bosque devuelve lo que oye. Y lo devuelve cambiado. Nosotros nos reímos. Dijimos, claro, es la acústica, el eco de la montaña. Pensamos que era solo una superstición local, una leyenda para asustar turistas. Y por esa arrogancia, pagamos el precio. Montamos el campamento, 2 carpas, una fogata central. Abajo, el lago era una mancha oscura y silenciosa. La neblina había empezado a bajar de los picos, envolviéndonos lentamente. Mientras estábamos ahí, bebiendo un vino tinto para entrar en calor, el silencio del bosque se hizo denso. Era ese silencio donde sabes que estás solo, pero sientes que te observan. Estábamos en el punto de la noche en que las bromas empiezan a ser un poco más tontas y el vino ya ha hecho su trabajo. Fue ahí cuando Rodrigo, que siempre fue el más payaso del grupo, empezó a imitar los ruidos del bosque. Primero, un aullido de puma que sonó más a gato ronco. Luego, el graznido de un pájaro nocturno. Y luego, empezó a jugar con el eco. Se paró, se acercó a la línea de árboles más cercana, y gritó mi nombre, Daniel. Yo, para seguirle el juego, hice el eco inmediatamente, él. Y luego Pedro gritó, Rodrigo oh. La risa se nos congeló en la boca. El eco que escuchamos no era el nuestro. Para ser claros, el sonido de un eco normal viaja, rebota en algo, una montaña, un valle, y vuelve retardado, debilitado. Pero este eco, no se debilitó. En cambio, vino desde la dirección equivocada. No rebotó contra los picos nevados. Vino desde detrás de nosotros, desde dentro del bosque cerrado y espeso. El sonido era fuerte y claro, no un reflejo. Y lo peor, sonó como si alguien, justo a nuestras espaldas, estuviera repitiendo, burlándose de lo que habíamos dicho. Rodrigo se rió, pero su risa fue nerviosa. Rodrigo, eso no fui yo. Juro que no fui yo. Apagamos la linterna. Nos quedamos los tres sentados, tensos, sin atrevernos a hacer ruido. Escuchábamos el crepitar de las últimas brasas y el silencio. Minutos después, volvió a pasar. Esta vez fue la voz de Rodrigo. Clara, con su tono exacto, esa inflexión que tenía al final de cada frase. Dijo, «Hey, volví». Nos miramos, paralizados. Rodrigo estaba sentado justo a mi lado, pálido, temblando. Rodrigo, ¿pero qué demonios? Pedro, que era el más pragmático, susurró que debía ser otro campamento, otro grupo de excursionistas. Pero sabíamos que no era así. Habíamos subido el último. En ese momento, la calma se rompió. Escuchamos el crujido de hojas secas. Un crujido lento, deliberado. Alguien, o algo, estaba caminando alrededor de nuestro campamento, en el círculo de oscuridad que la fogata no alcanzaba a iluminar. Se acercaba, se alejaba, como un depredador. Luego, escuchamos varios crujidos. El campamento estaba rodeado. Y entonces, el clímax. El momento que me persigue. Un susurro. Un susurro helado, sin cuerpo,
pasó entre nuestras carpas. No era fuerte, pero fue tan directo que sentimos el aire moverse a nuestro alrededor. El susurro decía, devuélveme mi voz. La voz no era la de Rodrigo. No era la de Pedro. Pero se sentía familiar. Una voz ronca, grave, dolorida, como alguien que lleva mucho tiempo gritando en el vacío. El pánico nos superó. Rodrigo se levantó de un salto y empezó a correr. No hacia la seguridad de las carpas, sino hacia el lago, sin pensarlo. Rodrigo, espera, gritó Pedro. Tomamos las linternas y corrimos tras él. Las luces cortaban la niebla, buscando su figura. No estaba lejos. Llegamos a la orilla. El lago, que antes era negro, parecía una pared de obsidiana. No había olas. Estaba quieto. Y allí, a 2 metros del agua, en el lodo húmedo, se detenían bruscamente sus huellas. Se cortaban como si hubiera saltado, o como si lo hubieran levantado. No había huellas de vuelta. No había salpicaduras. Nada. Solo el silencio del bosque y el susurro helado del viento. Gritamos su nombre hasta que amaneció. Al principio su nombre real, luego un grito de ayuda. Nunca más escuchamos su eco. Cuando salieron los primeros rayos de sol, la superficie del lago se convirtió en un espejo. Un espejo perfecto que no reflejaba más que cielo. Cuando los carabineros llegaron, después de que caminamos 4 horas hasta el muelle, no se mostraron sorprendidos. El sargento solo asintió con la cabeza mientras llenaba el informe de desaparecido. Carabinero, no es el primero que se pierde en esta zona, muchachos. El bosque aquí es celoso. Nunca encontraron a Rodrigo. Nunca. Ni su ropa, ni su mochila, nada. Ahora entiendo la advertencia del viejo guardia. El bosque del Pirihueco no solo es profundo y húmedo, es un coleccionista. Guarda las voces de los que se pierden, de los que gritan, de los que le contestan al eco. Y ese susurro. Devuélveme mi voz, no era una amenaza. Era la voz de alguien más, alguien que también gritó una vez, y que ahora usaba la de Rodrigo para seguir llamando desde el vacío. Por eso, si alguna vez acampan en un lugar solitario y escuchan un eco demasiado cercano, demasiado claro, que suena igual a ti, no respondas. Porque si lo haces, la siguiente voz que escuches, podría no ser ya la tuya. Yo estuve en un lugar donde las reglas de la física no existen. Un lugar donde la luz te ignora. Y la cosa que te ignora, te roba. Mi nombre es Javier, y en 2018 yo era parte de un equipo que hacía documentales de exploración urbana. Nuestra misión ese año nos llevó a Rumanía, a un lugar conocido como el Triángulo de las Bermudas de Transilvania, el bosque Oia Vasiu. Este bosque es infame. Se habla de luces extrañas, de gente que entra y sale con amnesia total, y lo peor, de desaparecidos. Queríamos capturar algo. Queríamos el misterio. Nuestro guía local era un hombre mayor, de rostro severo, llamado Stefan. Nos advirtió desde el primer momento que cruzamos la valla. Stefan, hay muchas leyendas, sí. Pero escuchen una verdad. Dentro del bosque hay un claro perfecto, y en ese claro, un sendero circular. No lo sigan. Es fácil de encontrar, pero no es un camino. Es una trampa. Nos hizo prometer, con la mano en el corazón, que evitaríamos ese sendero circular a toda costa. Llegamos al interior del bosque al mediodía. El lugar es inmediatamente diferente. Los árboles son coníferas gruesas, retorcidas, que parecen brazos nudosos pidiendo ayuda. Y el silencio era denso, antinatural, como si el sonido muriera a los pocos metros. Empezamos a grabar con el dron y las cámaras. Al principio, todo parecía tranquilo, incluso aburrido. Pero rápidamente notamos que algo estaba mal con la tecnología.
Las baterías se drenaban sin explicación y, lo más perturbador, las brújulas en nuestros teléfonos y equipos empezaron a volverse locas. El norte giraba sin sentido y el puntero saltaba como un pájaro asustado. Estábamos perdidos antes de dar el primer paso. Estuvimos grabando unas horas, sintiendo como el ambiente se hacía más pesado, más opresivo. Eran cerca de las 6 de la tarde cuando el sol empezó a descender. Los rayos de luz, de ese color naranja intenso del atardecer, entraban de frente entre los pinos. Todos teníamos sombras largas y distorsionadas proyectándose detrás de nosotros. Fue Lucía, la productora y mi amiga, quien señaló. Su voz era un hilo, más de curiosidad que de pánico. Lucía, chicos, mírenme. Nos dimos la vuelta para verla. La luz del sol le daba directamente en la espalda. Su sombra debía extenderse frente a ella, larga y negra. Pero Lucía no proyectaba ninguna sombra. Nos reímos, con esa risa nerviosa que usa la gente cuando no entiende algo. Pensamos que era un truco óptico, la posición del sol y los árboles. Le pedimos que se moviera. Caminó 5 metros, y luego volvió. Seguía sin sombra. Yo traté de poner mi mano para ver si se proyectaba su silueta. No pasó nada. Lucía era una figura bidimensional en ese momento. Era como si la luz la atravesara, pero solo a ella. El resto de nosotros estábamos aterrados. Estefan, nuestro guía, ni siquiera quiso acercarse. Estefan, debemos salir ya, rápido. El atardecer es la hora de la trampa, vámonos. Seguimos grabando, porque el pánico del explorador urbano es grabar incluso cuando sabe que está en peligro. Yo estaba revisando el material que Lucía había grabado, mirando el pequeño visor de la cámara. Y entonces lo vi. El momento que desató el infierno. En el visor, justo detrás de Lucía, donde no debería haber nada más que árboles, había otra figura. Una silueta. Era delgada, borrosa, pero inconfundiblemente humanoide. No tenía rasgos. Era solo una sombra, de un negro más denso que la noche. Y esa silueta, esa cosa, estaba imitando cada uno de los movimientos de Lucía. Cuando ella se movía, la silueta se movía. Como si fuera su sombra, pero desprendida, separada, un parásito pegado a su espalda. Le grité a Estefan. Le mostré la pantalla. Su rostro se descompuso en el terror más puro que he visto en mi vida. Estefan, el sendero se ha cerrado. Vengan, vengan, ahora. Corrimos, intentando encontrar la ruta por la que habíamos entrado, pero era inútil. Los árboles parecían moverse, los caminos que habíamos marcado con cinta se habían desvanecido. Era como si el bosque estuviera reordenando sus piezas a nuestro alrededor. Nos había acorralado. Lucía, que hasta entonces había estado un poco en shock, empezó a caminar sin responder. Traté de detenerla. Javier, Lucía, no vayas ahí, vuelve. Pero ella no me escuchó. Tenía el rostro inexpresivo, como si estuviera sonámbula o bajo hipnosis. Se dirigía hacia el interior, hacia la oscuridad más densa. Y la cosa, la silueta sin rostro que la seguía, se movió más rápido. Alcanzó a Lucía. La tomó suavemente del brazo. En ese instante, en cuanto la silueta la tocó, ambas figuras desaparecieron entre los pinos como si se hubieran disuelto en la oscuridad. Sin un grito, sin un rastro. Nunca encontramos su cuerpo. Estefan nos guió a ciegas, rezando en rumano, hasta que la brújula se estabilizó milagrosamente y encontramos la salida a la mañana siguiente. Estábamos destrozados, sin entender cómo podíamos haber perdido a una persona así, sin un forcejeo. Solo encontramos una cosa. Su cámara. Estaba abandonada junto a un tronco. La batería, que se había drenado a 0 horas antes, estaba al 100%. Revisamos la última grabación. Eran 5 segundos de audio, con la lente apuntando al suelo,
llena de tierra. En el audio, se escucha una voz femenina, no la de Lucía, sino una voz gutural, casi susurrante, diciendo en rumano: Sei que intre fr no se magin torque siu suflet. Estefan, que la escuchó conmigo, tradujo, con los ojos llenos de lágrimas. Estefan, dice, los que entran sin sombra, nunca regresan con alma. Es la única explicación que tengo. Oyabasiu no te mata. Te quita lo que te hace tú. Tu sombra, la representación física de tu alma. Y si le contestas, si te dejas ignorar por la luz, te conviertes en una de ellas. Una figura sin rostro, condenada a imitar a los vivos, para poder llevarse a la siguiente. Así que si alguna vez van a un lugar remoto, vean su sombra. Asegúrense de que sigue ahí. Porque si no está, ya no hay nada que puedas hacer.